A ver, vamos a ver un poco lo que habíamos visto la semana pasada, pero súper rápidamente. Estábamos con los etiquetadores morfosintácticos, que ya sabéis que cogen un texto de entrada, a veces necesita segmentarse, a veces el propio etiquetador tiene el segmentador incluido, y devuelve un listado de etiquetas según los múltiples estándares que vimos, que dan datos sobre categoría gramatical, categoría morfosintáctica y algún tipo de, o sea, toda la información relativa, la que se quiera meter sobre características como el número, el género, el tiempo verbal, el tal, lo que sea. Entonces, bueno, estuvimos viendo aquí la frase esta para ver que efectivamente hay una serie de problemas, que hay palabras que son ambiguas, como normalmente como la mitad, por lo menos en inglés. Ahora mismo no sabría daros un dato preciso de cómo es en español, pero un dato muy típico en inglés es que en un texto la mitad de las palabras sean no ambiguas y de la mitad restante, la mitad, es decir, el 25% del total tenga un par de etiquetas posibles y el resto tenga más. También vimos el tema de que hay veces que hay más de una palabra que se tiene que etiquetar con una única etiqueta, en plan de locuciones, nombres propios y demás. Hay veces que ocurre justo lo contrario, en español para el caso de contracciones y de verbos conclíticos. También está el tema de las palabras que se desconocen completamente, como en el caso este de aquí de antibrexitero. Bueno, esto justo lo que acabo de decir. La, cómo funciona así en general, que es una cosa en principio bastante sencilla en el aspecto de qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, las aplicaciones vimos temas, cualquier tema de lingüística computacional que tenga relación con el tratamiento de algún texto para sacar algún tipo de información, pues prácticamente siempre, si no me atrevo a decir siempre, porque siempre aparecerá, vendrá alguno y me dará el zasca, ¿no? Pero creo que no hay aplicación en la que se pretenda sacar algún tipo de información y que no se etiquete, igual que se segmenta siempre, siempre se etiquetan las palabras, los tokens. Bueno, todo traducción para la propia investigación de la lengua e incluso para cosas como el reconocimiento de voz. Estuvimos viendo una serie de estándares, por llamarles de alguna manera, de etiquetado, como el corpus de Brown, el del Pentry Bank, que está basado en el anterior, pero es una reducción. Bueno, el close las etiquetas llamadas universales, que son las más pequeñitas en cuanto a las etiquetas. En realidad tienen las mismas etiquetas o más que los sistemas anteriores. Lo único que en esta solamente se especifica el tipo de, pues la categoría gramatical de la palabra y luego suelen llevar normalmente, aunque hay etiquetadores que solamente dan esto, normalmente dan más cosas. Hay una serie de, como aparece ahí abajo, una serie de informaciones que nos dicen el género, el número y demás, igual que en los otros sistemas. Y bueno, hay muchos otros que no sé si alguien se ha pasado por la página esta de Sketch Engine, pero aparecen un montón de lenguas y en cada una de ellas aparecen varios estándares, por llamarlo de alguna manera, otra vez, de etiquetado. Estuvimos fijándonos más en las etiquetas propuestas por el grupo Eagles, que ya os dije que no son exactamente un estándar, sino que son una serie de recomendaciones que luego en el proyecto Parole que querían hacer una serie de recursos de lingüística computacional, principalmente corpus etiquetados y lexicones, pues los utilizaron y ya de la manera en la que ellos los utilizaron, sobre todo para las lenguas románicas, se quedó como un estándar de facto, digamos. Estuvimos viendo cómo funcionan, se nota que están como más pensadas que otros sistemas anteriores. También es verdad que en otros sistemas pues eran específicamente para el inglés, con lo que cuando uno lo ve desde el punto de vista del español, ¿qué pasa? Iván, Sí. oye, mañana necesitáis el aula, ¿verdad? Me da cuenta que no voy a poder cambiar. Entonces mañana vengo a las 10:30 o a las Me 2:30. temo que sí, porque vais a usar ordenadores. Para mañana O tienes sí. más teoría. No, yo no sé exactamente cuándo acabaré, pero sí, la práctica es al final. La práctica. ¿Todos podéis traer ordenador o hay alguien que no? Varios que no. ¿Cuántos no podrían traer ordenador para calcular si podemos coger de aquí portátiles? Solo dos. ¿Y Lucero? ¿No está Lucero? Vale. Vale, pues voy a ver si puedo conseguir 3 ordenadores. Es que es en la 005.
Vale, entonces lo que me afecta a mí, mañana la clase es hasta ahora aquí, Ahora te lo digo, o voy a ver si es... consigo Vale, 3 portátiles, si les consigo 3 portátiles bien, y si no, pues ya veo cómo hago. vale. Gracias, perdón. Nada. Bueno, esto que desde el punto de vista del español, sobre todo, pues a mí personalmente me da la sensación, por lo menos, de que está todo como mucho más estructurado para cada categoría gramatical. Están las etiquetas así más que uno piensa que son más relevantes. No sé si están todas las que son relevantes, todos los aspectos relevantes o no, pero normalmente, aunque el estándar este, por llamarlo de alguna manera, tiene un montón, tiene etiquetas muy largas y tal, rara vez se utiliza así. Normalmente se acorta todo porque con un repertorio de varios cientos de etiquetas que daría si esto empiezas a... Bueno, no estoy seguro si serían varios cientos. Yo es que encima utilizo este pero ampliándolo todavía más, sobre todo para el tema de los verbos. Entonces aquello es un jaleo y terminas por utilizar solamente los 2, 3, 4 primeros caracteres porque si no tampoco eres capaz de hacer mucho. La lematización también lo vimos, que es muy sencillo, sacar el lema de la palabra. Y esto ya no lo vimos, he cambiado un poco el orden. Así que lo primero que vamos a ver es la evaluación de los etiquetadores, que en el fondo es la evaluación de cualquier clasificador. Esto lo vais a encontrar en muchísimos sitios, así que como ya esto lo vimos en lingüística computacional, no sé si hay alguien aquí que no esté en lingüística computacional. Nadie dice nada, entiendo que nadie está. ¿Eh? Sí, por eso. Es que como, o sea, hay más gente en lingüística computacional, pero no sé si hay alguien al revés. Si existe alguien... Sí, para todo alumno, tal que... Sí, nos ha quejado, así que el que no habla no existe. Bueno, pues entonces lo que os comentaba, que es la misma métrica de siempre. Por una parte tenemos la corrección, que siendo... Se puede considerar un etiquetador como un clasificador de distintas clasificaciones. Es decir, que detecta si un clasificador te dice ¿es relevante o no relevante? Es de sí o no. En esta es como si estuviera diciendo ¿es la etiqueta tal o no es la etiqueta tal? Y entonces esto aplicado a todas las etiquetas posibles que hay. Entonces, por una parte está la corrección, que es como lo más sencillo de todo, lo más intuitivo, que es simplemente el número de etiquetas que se han puesto correctamente del total. Y luego, para cada etiqueta, para cada una de las posibles, de las 100 y pico, 200 las que haya etiquetas, se puede hablar de la precisión, la precisión es para todas las etiquetas que se han puesto de un cierto tipo, cuántas son correctas, y por otra parte la cobertura, que es para todos los tokens que deberían haberse etiquetado con una cierta etiqueta, pues cuántas de ellas realmente se han puesto. Esto ya veis que es lo mismo, y el valor F otra vez exactamente lo mismo, que es la media armónica de la precisión y la cobertura, es decir, 1 partido por la suma de los 1 partido por de la precisión y de la cobertura dividido entre 2. Bien, vamos a ver una cosa que no habíamos visto. Esto es lo que se llama la matriz de confusión, que tiene un nombre, bueno, es un nombre un tanto así curioso, a mí me resulta curioso. Esta de aquí son datos reales que he sacado con un etiquetador en el que estoy trabajando, que estoy haciendo, que funciona de una manera distinta a todos como de los que os voy a explicar luego, pero del mío no voy a contar nada, todavía es secreto. Y entonces estos son unas pruebas en un corpus etiquetado del Corpes, uno que hay de la Real Academia. Es el corpus del español contemporáneo o algo así, no sé. El PES ahora mismo, estos son todo acrónimos, pero ya uno se pierde. Entonces, estos son para las etiquetas, teniendo en cuenta solamente el primer carácter, la categoría morfosintáctica, pues a la izquierda la columna... la columna que veis a la izquierda son las etiquetas que se supone que hay en el corpus que ya está etiquetado, que se va a utilizar para evaluar, y arriba son las etiquetas que le ha puesto el etiquetador. Entonces podéis ver que, por ejemplo, la primera fila, pues si... No tengo hecho la suma, pero bueno, si en el corpus había 3.761 más 2 más 255 más 1 más 3 adjetivos, pues el etiquetador solamente le ha puesto a 3.761.
El resto son fallos de distinto tipo. Como veis, el fallo principal es que se han puesto nombres y el segundo verbos. Lo de adjetivos y nombres es una cosa muy típica que se suele equivocar, porque muchas veces, de hecho, el propio etiquetado manual es incorrecto, que a lo mejor aparece algo que en teoría aparece más que nada como adjetivo, pero en una frase está sustantivizado y lo siguen etiquetando como adjetivo. Entonces, en este caso, a todo esto, por favor, si tenéis alguna duda, comentad, preguntad algo. Luego, más adelante, se va a hacer un poco más, bastante más complejo el asunto hoy, así que si no os queda claro lo que os estoy contando, por favor, haced como Tanguy y levantad el brazo. Es en español. Sí, el etiquetador que hago yo es para el español. Entonces, bueno, aquí podéis ver los datos. La cobertura aparece ahí a la derecha porque sería la suma de todas, o sea, cada fila representa todos los tokens que hay en el corpus que deberían haberse etiquetado como lo que aparece en la primera columna. Entonces, para la cobertura, como son todos, digamos que son todos los que ha detectado bien de ese tipo. Entonces, sería los 3.761 dividido entre la suma de toda la fila. Y eso es lo que da un 91%. Lo mismo así para todas las filas, pues hasta abajo del todo, 100%, por ejemplo, el número, bueno, según lo tengo puesto yo, son simplemente los que están escritos con dígitos, con números, pues pocos problemas tiene para identificarlo, pero aún así, porque esto ya os comentaba que a veces a lo mejor aparece el número 4 y lo etiqueta como un determinante. En realidad casi sería más correcto etiquetarlo como un determinante si sabes que ese dígito equivale a una cierta expresión escrita, pues que lo hagas así, pero bueno, es un poco así. También depende, ¿sabes? No es lo mismo que ponga hay 4 gatos y ponga el 4 delante, que el resultado es no sé qué, que aquello no es un determinante, sí, es un número. A eso voy. Entonces, en las columnas es lo mismo, pero al revés. Es la parte, digamos, de la precisión. Cada columna representa todos los tokens que el etiquetador ha etiquetado de una cierta forma. La primera columna, bueno, la segunda, digamos, la primera columna de números son todos los tokens que el etiquetador ha etiquetado como adjetivo. De esos que ha etiquetado como adjetivo, 3.761 eran adjetivos realmente, y si os fijáis, ha etiquetado 129 como adjetivos, pero que en realidad eran nombres. Es importante, o sea, es muy importante en esta tabla saber qué es cada cosa, qué es lo real y qué es lo que se ha puesto. Por eso aparece ahí al principio de la primera columna real con la flechita para abajo y puesta a la derecha. Claro, si se cambia, pues simplemente la cobertura y la precisión están del revés. Y luego está el valor F, que es la media armónica de los dos valores. Está puesto por debajo, pero podría estar puesto a la derecha, porque en realidad, por ejemplo, en la primera columna, el valor F que aparece de 93,23%, esa es la media armónica de 95,58% con el 91%. Como veis, la mayor parte, bueno, en una tabla como esta se pueden ver cuáles son los problemas principales que hay para luego intentar ver cómo lo optimizas y qué errores son los que tienes que corregir. En este hay uno que es un tanto relevante. ¿Cuál pensáis que es el más curioso o el más extraño? Que conteste alguien al azar, por ejemplo, Tanguy. Pues si nos fijamos únicamente en el valor F, las interjecciones, pues hay un grave problema porque el 50% no es nada aceptable. ¿Tú crees que es un grave problema? Pues no, porque te estás contradiciendo. Si miramos el valor F, podemos pensar que sí, pero al final, como son 4 casos en total, pues da igual. Pero por ejemplo, las conjunciones, pues aquí sí hay un problema entre si determinas si es un pronombre o una conjunción, y eso puede llevar bastante más problemas, y es 86% que tampoco está resuelto del todo, y si miramos si hay uno más. Sí, hay algunos que son un poco churros. Los pronombres era lo que yo iba a decir, porque es curioso que los pronombres tienen una precisión bastante alta. 96% a día de hoy no es que sea la super caña, pero teniendo en cuenta que el etiquetador
ya veremos, no necesita un corpus para entrenarse, está hecho con un diccionario y una serie bueno, no voy a contar porque total no hace falta. Sin embargo, si os fijáis en la fila de los pronombres, tiene un 63,57% de cobertura. Entonces, esto significa que al tener baja cobertura, hay muchos pronombres que no se clasifican como tal. O sea, pronombres de verdad que tendrían que etiquetarse como pronombres para ser correctos y que en realidad se etiquetan de otra forma. Sin embargo, el etiquetador, digamos, en este sentido es restrictivo, que pone la etiqueta de pronombre principalmente a pronombres y a pocas cosas más. Entonces, esta es la diferencia entre, así un poco más gráfica, digamos, de cobertura y precisión, que a simple vista parece un poco lo mismo, pero es esta la idea. Es decir, claro, según cuántas etiquetas haya de cada cosa, es más importante que tenga mayor precisión y mayor cobertura. Los dos temas están relacionados, de eso el valor F. Dime, Shaba. Es que hay una cosa que no entiendo. Y es lo que me vas a preguntar, ¿cierto? Sí. Pero, a ver, antes, por ejemplo, usted me ha dicho que había más adjetivos que nombres que estaban mal clasificados. No, creo que no he dicho eso. O sea, Lo que he dicho es que el principal fallo a la hora de etiquetar el adjetivo es que se etiqueta como nombres. vale, pero es que yo había entendido lo que acabo de decir. Y la cosa es que no entendía de dónde la sacaba. Y como ahora con el ejemplo de, no me acuerdo, así los Pronombres. decías que no se miraba con la cobertura. Pero mi pregunta es cómo sabes si es una buena cobertura o mala. Porque con un 96% están diciendo que Esto se hace así y dice, hombre, se mira la bibliografía y se sabe. Ay, no sé si he puesto en algún sitio en la presentación. Hay una tabla, hay una especie de wiki es de la Asociación de Lingüística Computacional, de la ACL, que tienen un listado de cuáles son los etiquetadores que van mejor. Entonces hay una lista allí que lo van actualizando cada vez que alguien publica un etiquetador que funciona mejor, y entonces vas viendo desde el 90 y tantos, no el año sino la precisión, va subiendo, y entonces el último, además están en inglés y en francés, es lo que tienen en la lista esta. Y tienen principalmente de inglés, casi todos los utilizan para que se puedan realmente comparar el corpus es la parte del corpus de Brown que son el Wall Street Journal, lo que han sacado de ese periódico, y entonces se va viendo. ¿Lo has encontrado, Tanguy, o qué? ¿O no estás buscando eso? Vale. Sí, lo estoy buscando. Es de la ACL, creo, ¿no? La Asociación Española de Lingüística. No, es en inglés, esta americana, es una revista, creo. No sé, busca ACL y busca, no sé, algo como Precision Taggers o algo así. Y otra cosa, alguien pone, por ejemplo, esta tabla y podría decir a lo mejor que la cobertura de los pronombres, a ver, no es tan mal. Pero, Hombre, un 63% es bastante chungo, ¿eh? pero claro, ¿cómo sé yo si está bien o mal? O sea, obviamente siempre tomo el barómetro del 50% como a partir del 50% pues sí, está bien, pero ¿cómo sé ahí cuál es Depende del número de 50% casos que está muy tengas. mal. 50% está muy mal, sí. 50% para 8.000 casos es una basura, pero el 50% para 2 casos, pues a lo mejor no tanto. Bueno, Sí, pero bueno, ella creo que no se estaba metiendo en ese caso, que era lo que comentaba antes Tanguy. El caso es que para saber si la cosa está bien o está mal, simplemente tienes que saber qué es lo que han hecho otros. Si es mejor que lo de otros, está muy bien. Si es más o menos igual, pues está bien. Y si es peor, pues según cuánto de peor, pues está entre bien, mal y una puñetera bazofia. Y entonces, teniendo en cuenta que los etiquetadores actuales, según cómo, porque esto cada uno hace un poco sus trampitas, llegan al 98% o algo así, pues en principio todo lo que esté por debajo de eso empieza a estar mal. Entre el 96 y el 98 están bien. Una cosa así que son, porque depende de las lenguas, depende de muchísimas cosas, porque incluso si tú utilizas 13 etiquetas y consideras que está bien, si la etiqueta es correcta sin más, pues muy bien. Pero si en vez de 13 etiquetas utilizas 170 y te fijas en la etiqueta entera y no es como, esto no es como, uy, es que me ha puesto nombre femenino singular y era nombre femenino plural, le voy a dar 3/4 de que está, no, está mal. Entonces,
dependiendo de cómo de grande sea tu repertorio de etiquetas y también dependiendo del propio texto, de dónde lo has sacado, porque no es lo mismo coger un texto de Twitter, que está escrito fatal, que coger una novela de alguien o... bueno, hay una serie de factores que tú normalmente cuando publicas de un etiquetador pues tienes que ir dando todos estos datos para que el que venga diga, uy, esto es muy alto y entonces ya lea la letra pequeña y diga, bueno, es que lo ha mirado teniendo en cuenta solo 13 etiquetas y no sé qué y lo está comparando con otros que eran de 108. Entonces hay muchas cosas a tener en cuenta. En este caso, una matriz como esta te sirve principalmente, como comentaba, para poder arreglar lo que más daño hace. Faltaría quizá una columna con una suma, o una fila y una columna con la suma para saber. Por eso, no te vas a poner a arreglar las interjecciones porque tiene un 50%, porque en el mejor de los casos vas a mejorar 2. En el corpus había como eran 50.000 tokens. Lo que pasa es que hay como 900 que están excluidos porque están etiquetados manualmente de varias palabras y el etiquetador solamente funciona de una en una. Entonces, para no decidir qué es que está bien o qué está mal, pues directamente los he excluido del recuento. Entonces, en este caso, si quisieras empezar a arreglar cosas, probablemente lo que más interesaría son el tema de los pronombres, esos 443 que se etiquetan como conjunciones o los 428 que se etiquetan como determinantes. Entonces, intentar ver cómo lo haces para bajar la cifra por ahí, porque si arreglas eso, igual vas a poder subir 1000, casi, bueno, menos, pero... Y a lo mejor aquí no está puesta... Bueno, la precisión total era del 94,46, no me acuerdo, porque iba cambiando cosas, creo que la última era 94,46. Entonces, bueno, todo lo que esté por debajo y que tenga suficientes casos es relevante para que uno se meta allí a intentar corregirlo. Y sí, creo que de aquí ya... Entonces, bueno, esto es muy, muy sencillito y no tenéis que equivocaros con la cobertura y la precisión. Es muy probable que en algún... Bueno, ya salió en el examen de PLN, pues posiblemente vuelva a aparecer en algún punto. La evaluación de los etiquetadores. Esto que estaba comentando ahora precisamente, pues lo normal y lo que tiene sentido cuando uno hace un etiquetador nuevo o prueba algún tipo de etiquetador que alguien haya hecho para una lengua, lo hacen otras y son de los que se entrenan y que no necesitan temas gramaticales y demás, pues es probarlo, ¿no? El dato obviamente más importante de un artículo que trate sobre etiquetadores es como es que dame la cifra, enséñame la pasta, ¿no? Que decía en la película esta, ya no me acuerdo, de Tom Cruise, de jugadores de fútbol. ¿No la habéis visto ninguno? Enséñame la pasta. Es el nombre propio de alguien. No me acuerdo ahora cómo se llama. El caso es que, claro, uno puede llegar y etiquetar un texto y ponerse a mirar manualmente cuántas ha acertado. Se puede hacer una matriz como la que os acabo de enseñar, pero es que manualmente sería como tener que volver a reetiquetar todo cada vez que haces una modificación y que quieres ver si ha sido para mejor o para peor, porque obviamente cuando estás haciendo... Sí, mini punto. Entonces, si etiquetas, claro, cuando haces un etiquetador lo que vas a hacer constantemente es hacer la primera versión. Uy, pues esto me da así, asa. Pues voy a modificar esto aquí porque parece que está etiquetándome como pronombres más de lo que debería. Voy a bajarle la probabilidad a los pronombres porque tal y patatín y patatán. Y haces el cambio y haces otro cambio. A lo mejor a la vez incluso estás haciendo 10 cambios distintos y le das a ejecutar cada uno en paralelo para ver cuál de ellos funciona mejor. Obviamente manual no tiene ningún sentido hacerlo. Entonces lo que se suele utilizar es un corpus que ya está etiquetado manualmente y que suele haber, de cada lengua suele haber alguno de referencia, como os comentaba antes. Para el inglés suele ser mucho, se utiliza mucho el del Wall Street Journal, que es una parte del corpus de Brown, y entonces, claro, si
Si etiquetas el mismo corpus que han etiquetado otros con otros etiquetadores, no solamente sabes si tu porcentaje es mejor o peor que el de otros, sino que además si es sobre el mismo texto, ahí es cuando realmente pruebas que la cosa es mejor. Otra cosa ya veremos, que es que si son etiquetadores que los tienes que entrenar con corpus ya etiquetados previamente, pues lo tienes que entrenar con otro corpus que no sea ese, porque si no, pues son unas trampas muy gordas. Aunque luego veremos que hay algunos etiquetadores que hacen trampas de este estilo, que dices, vaya, menudo invento. Entonces, a este corpus etiquetado que se utiliza para evaluar los etiquetadores se le suele llamar el gold standard y supongo que es por lo caro que resulta hacerlo normalmente, y es algo que muchas veces la gente hace y no pone, precisamente por el tiempo que lleva hacerlo, no lo pone público y cosas de estas. Y bueno, es un poco así, porque cada vez, salvo que tengas uno en concreto que se utilice, que esté muy bien, cada uno tiene que invertir bastante parte del tiempo en ponerse a etiquetar para poder evaluar lo que está haciendo. Bien, entonces en español hay varios corpus de este estilo. Hay uno que es el Lexep, bueno, ambos son de la Universidad de Barcelona. Yo os comenté que en Cataluña, en Barcelona en concreto, es donde suelen tener las mejores herramientas y demás para el español. Si a alguno les hacen alguna oferta para allá, para irse para allá de algún tema de este, pues tened en cuenta que allí se corta el bacalao. Y este es un corpus de 5,5 millones de palabras, pero no está disponible públicamente. O bueno, creo que sí, pero es de pago. El caso es que yo me busqué mucho la vida para encontrar algún corpus etiquetado manualmente que se pudiera utilizar tanto para entrenar un etiquetador como para evaluarlo, para una de las dos cosas a la vez no. Y este no está por ningún sitio. Hay otro corpus que es el corpus de Ancora. Este le tendría que haber puesto una C mayúscula, pero bueno, este es el Annotated Corpora o Corpus, la A no sé de dónde vendrá ahora mismo. Y este tiene 500,000 de palabras, está disponible públicamente. De hecho hay una web ahí donde podéis encontrar este y muchos otros en español. Aparecen en esta web otros dos, pero tienen un truco que ahora comento. Entonces, este corpus está en español y está en catalán. No es un corpus paralelo, son dos corpus por separado y están etiquetados. Bueno, en la versión que aparece ahí en las dependencias universales está con el etiquetado de las Universal Post Tags estas, que os he comentado ya. Aunque creo que originariamente estaba etiquetado de otra manera y han hecho una especie de traducción, porque para el proyecto este han cogido muchos corpus que estaban etiquetados con otros estándares y los han modificado para que todos estén con el mismo estándar. Entonces, bueno, este está etiquetado a mano, es muy bueno, yo es el que utilizo para el entrenamiento, bueno, no, para la evaluación del etiquetador que hago yo. Y como os comentaba, vienen varios más, algunos muchísimo más grandes, pero esto es lo que os dije ya al principio, de que están etiquetados con un etiquetador. Entonces son corpus que están allí y que, bueno, vale para hacer algún tipo. Si quieres hacer a lo mejor un estudio lingüístico de algo, pues cómo de frecuente es esta locución o no sé qué, bueno, temas que sean más del estudio de la lengua, pues te puede valer, porque no hace falta que tú te lo etiquetes y entonces luego a partir de ahí lo mires, sino que ya te lo dan etiquetado y lo único para lo que vale es para no perder el tiempo etiquetándolo, pero como está etiquetado con una máquina, los resultados los tienes que tomar un poco con cuidado y sobre todo no te valen para entrenar un sistema, porque va a ir más degradado. Si ya de por sí el etiquetador que lo ha etiquetado, buen etiquetador será, va al 97% lo que sea, si eso luego lo aplicas y le añades el error que pueda meter, al final lo vas degradando todo. Sí. Bueno, vamos a ver los tipos de etiquetadores. Primero vamos a ver los etiquetadores como más sencillitos, de los primeros, sobre todo el primero de esta página, de los primeros que se hicieron. Y luego la cosa se va a liar un poco con los etiquetadores
que se necesitan entrenamiento y que utilizan modelos ocultos de Markov. Siempre digo Markov, pero va la tilde, la tónica es la primera. El caso es que están los que están basados en reglas y gramáticas de restricciones. Gramática de restricciones o reglas. Entonces, son reglas que están codificadas a mano para una cierta... Es que me tengo que ir a hacer un medio. No hay problema, tenemos 3 ordenadores. Entonces, en la 005 a las 12:30. Yo. ¿Y ellos? Sí, esperemos. Entonces, los 3 que no tenéis ordenador se lo pedís a Israel porque los son portátiles y ya está. Pues, o sea, y el resto si podéis traer el ordenador. Pues, Pero en estos portátiles está instalado Python y estas está cosas. Sí. instalado, Vale. Una pregunta, ¿quién es Israel? Israel es allí donde está la oficina que hay de los técnicos, que yo ahora voy a hablar con El más él. majo. Ahí. O sea, en el mismo aula, esa oficina que hay pegada. O sea, en esa oficina ahí Sí. los va a tener Israel. Luego lo De piensas. todas maneras, yo estaré mañana porque yo tengo la reunión a la 1, o sea que justo en el cambio estoy para echar una mano. Vale. Pero bueno, que todo normal. Venga, hasta luego. Gracias. Bueno, pues reglas. Esto es lo que os podéis imaginar. Es que llega y dice, pues si me encuentro algo que es un determinante, lo siguiente, si puede ser nombre, lo voy a etiquetar como nombre, a no ser que pueda ser adjetivo y esté seguido de un nombre, en cuyo caso lo etiqueto como adjetivo y como nombre siguiente, cosas de este estilo, teniendo en cuenta que se tiene que saber una de dos. O se tiene un lexicón donde para cada palabra aparecen las etiquetas posibles que puede tener, que normalmente este tipo de lexicón se extrae a partir de un corpus etiquetado. Sí, o sea, cogen el corpus etiquetado y entonces ahí consideran que todas las formas posibles son las que aparecen en el corpus y que cada forma recibe las etiquetas que se hayan visto en el corpus, que o serán una o serán más. Y otra forma que también se utiliza a veces mezclado y tal, simplemente por las terminaciones y demás, pues se decide si una palabra es, pues lo que ya os he comentado alguna vez, si termina en a vamos, pues se etiqueta como primera persona del plural, del pretérito imperfecto de indicativo, del verbo que se extraiga, quitándole el a vamos y poniéndole ar y cosas de este estilo. Estos llegan hasta un 90%. Estos datos son del inglés. Sí. Entonces, bueno, son de los primeros que se hicieron. Es como la idea que principalmente le viene uno a la cabeza cuando quiere crear un etiquetador. Y posteriormente, bueno, esto es posterior, pero en realidad esto es no van cronológicos, sino que todos tienen en común que no hace falta tener un corpus etiquetado para hacerlo, salvo por lo que digo, que para hacer el lexicón muchas veces se utiliza y es como, bueno, supongamos que tenemos el lexicón, pero no hace falta que venga de un corpus etiquetado, aunque yo lo hago así. Pero bueno, entonces, hay otros que se llaman no supervisados, que los no supervisados, estos son... No funcionan muy bien, pero porque es como que etiquetan con un parche puesto, una mano atada a la espalda, porque ni siquiera les dices qué etiquetas quieren que le ponga. Es una cosa, es casi magia que funcione tan bien. Sí, porque el rollo es que tú le das un corpus, pero que no está etiquetado, y entonces él se va fijando qué cosa va apareciendo con qué. Y entonces, bueno, las palabras gramaticales son las que más aparecen, con lo cual van a tener muchísimas apariciones. Y entonces se va fijando que cuando aparece él, después aparece no sé qué. Y entonces todas las palabras que siguen a él, por decir algo, no es que funcione exactamente así, pues al final las termina agrupando. Estos son el clustering que es agrupaciones. Y entonces identifica cada forma por separado. Aquí ni siquiera tiene lemas ni nada de esto. Cada forma según cómo aparezcan las frases rodeado con otras palabras que a su vez tienen una cierta forma según aparecen con las demás. Entonces es un jaleo muy gordo y al final le pone unas etiquetas A, B, C, D, no tienen ningún sentido y se supone que tiene que haber alguien que diga, bueno, si él es determinante, pues la etiqueta que le haya puesto a él es la de determinante y entonces todas las que tengan la misma etiqueta tienen la misma. Si estudiar es verbo, pues lo mismo. Y entonces al final se hace una equivalencia, que tiene que haber alguien allí comparando, ¿no? Porque les ha puesto nombres de máquina que no tienen ningún sentido. Pero es curioso, incluso esto vale para estudiar las propias lenguas, es curioso cómo, aunque un 70 o un 80% no parece mucho,
joder, no tiene ni puñetera idea el ordenador de lo que está haciendo y al final te está agrupando las palabras de una manera muy parecida a como se agruparían por categorías gramaticales y por algún otro tipo de características, en plan género, número, lo que sea. Vale, luego están estos son un poco tramposos, están los algoritmos basados en la esperanza maximización, esto es como se traduciría al español, pero bueno, el caso es que en estos lo que se tiene es una gramática de enegramas, pero de enegramas de las formas, y también se tiene un lexicón que, aunque estos normalmente se hacen para demostrar que se puede hacer un etiquetador sin necesidad de tener un corpus etiquetado, pero yo no conozco ninguno de este tipo que no parta de un corpus etiquetado para hacerse el lexicón. Y luego como que no lo usa, o sea, como que la asignación forma etiqueta no la utiliza y entonces dice, bueno, esto se podría utilizar en otro corpus que no estuviera etiquetado. Lo que pasa es que si tú utilizas un diccionario que está extraído del corpus que es el que vas a etiquetar, ahí hay una trampa gorda. ¿Por qué? ¿Cuál sería, qué ventajas te está dando esto sobre una auténtica situación real en la que no tuvieras el corpus etiquetado y te tuvieras que crear el lexicón de alguna otra forma? 1, 2, 3, responde otra vez. Vea, que alguien diga algo que no sea tanqui todo el rato. Yo te lo agradezco mucho, ¿eh? Porque además, como no dicen nada, me viene muy bien, que esto de estar hablando solo es un rollo. Belén, ni puñetera idea. Lorena, ¿alguien tiene la más mínima jara? Aunque sea porque te lo haya chivado tanqui. No. Ya. Aunque fuera, digo. Alguien que diga algo. Luis. Ya, pero alguna idea podéis tener, aunque sea equivocada. Quiero decir que... Pues porque... No sé. Porque es muy pequeño. No sé, que a lo mejor luego no tenga... Es que si analizas un texto que ya está etiquetado de manera, suponemos, correcta, con el corpus que está basado en el propio texto, no hay mucho que comparar. En cambio, si tiene algún error el corpus ya de antes, pues se lo va a transmitir al texto que estés... Sí, pero yo me refería en cuanto al lexicón. O sea, fijaos que si yo parto de un lexicón, un diccionario de formas, que a cada forma le asigna las posibles etiquetas porque se han visto en el corpus, lo que os comentaba, pues si aparece bajo, pues si ha aparecido como preposición, aparecerá ahí, si ha aparecido como adjetivo, aparecerá ahí, y si no ha aparecido como nombre, pues no va a aparecer ahí. Que no es predictivo, que tampoco puede hacer sus propias suposiciones, es decir, esta palabra a lo mejor no es ni esto, a lo mejor puede hacer esta función, porque no la ha visto. Claro. Por una parte, no va a haber ni una sola palabra que no esté en el lexicón. No va a haber ningún antibrexitero, que esto es muy común porque hay muchos nombres propios y muchas... también dependiendo de dónde saques el texto, ¿no? Si es de alguna novela o algo así, pues igual el léxico es más estándar, pero si está sacado, aunque sea de la Wikipedia, que lo escribe ya la gente y tal, seguro que hay algunas traducciones literales extrañas de palabras en inglés que sean raras y que no hayas visto nunca. Esto no te va a ocurrir, con lo cual no vas a tener nunca que inventar. No vas a tener que decir, uy, me viene anti-brexitero, pues ¿qué hago? Pues le quito el prefijo, a ver, me sale brexitero no tal, el ero es un sufijo, el Brexit tal, esto aparece como un nombre, yo qué sé, ¿no? Directamente siempre vas a tener una respuesta. Y además, no solo eso, sino que va a ser una respuesta que, o sea, de las posibilidades siempre una va a ser la correcta. Te vas a eliminar usos extraños de palabra, como la como nombre, de la nota musical, pues si en el texto no aparece, que lo más normal es que no aparezca la como nombre, a no ser que sea algún texto que tenga algo que ver con música, pues estas cosas ya te las estás quitando y no tienes que decidir sobre ellas. Entonces, es un diccionario que, bueno, está bien si lo utilizaras aunque fuera para otro corpus distinto, pero si es el mismo, pues es un tongo. Esto aquí, el bar, esto hay que verlo, aquí ha habido algún tipo de fallo. Pero se hace solo con una parte, ¿no? ¿Por qué no puede salir? Se suele hacer, o se debería hacer. Lo que pasa es que, ya te digo que en estos que he visto yo, tienen, o sea, llegan y
Bah, pues lo metemos así, sacamos el lexicón así, que se podía haber sacado de otra forma, oye, pero lo sacamos así porque es muy práctico, muy sencillo, que eso desde luego, muy práctico y muy sencillo. Pero si utilizas eso, incluso, aunque, aunque te quites una parte que sería lo correcto, normalmente se suele dividir en tres partes. Se suele hacer, bueno, esto depende de cada uno, pero bueno, suele ser como 80, 10, 10, entonces 80 es para entrenarse, un 10 es para que tú hagas tus pruebas, y según esas pruebas, como por ejemplo la matriz de confusión y estas cosas, vas modificando para conseguir maximizar el resultado en ese corpus. Este es el de... joder, no me sale ahora la palabra. El de entrenamiento, o sea, el de trabajo, ¿no? No se llama así. Procesado, no sé. Bueno. Con el que tú vas a trabajar para intentar optimizar el algoritmo. Y entonces luego tienes el de evaluación, que se supone que ese, cuando ya lo has mejorado en el segundo trozo del corpus, tú ya dices, ya he acabado. Y entonces ahora lo evalúo y solamente lo hago una vez y el resultado que me salga, ese es el que es. Para que aquello simule que yo podría haber cogido otro texto distinto en cualquier momento. Pero en estos no lo hacen, y además es que, aunque lo hagan así, como suelen ser textos de fuentes similares y el léxico suele ser similar, te estás eliminando muchos problemas por lo que comentaba antes. Entonces el resultado, hay alguno que llega hasta el 92, he llegado a ver, pero es que te lo lees el artículo y dices, joder, tío, esto es un engañufa, esto no... No, si lo hago así, estoy jugando dopado, esto no, aquí me está dando un extra que no debería. Entonces, bueno, esto es lo que digo, que este 80 y 90% es probablemente una sobreestimación de los resultados que podría dar en condiciones, porque además es que se supone que se hacen así y no de otras maneras que son más eficientes, precisamente por el hecho de que haciéndolo así, en teoría no te hace falta un corpus etiquetado, que es lo que pretenden evitar este tipo de etiquetadores, y en la práctica no es así. Y luego están, bueno, los sistemas de transferencia de modelos, que esto es cuando tienes una lengua con pocos recursos, pues lo que haces es usar los recursos de otra. Vas a perder en el intermedio, pero es como, bueno, si tienes algún o corpus paralelo o algún diccionario de una lengua a la otra, pues puedes hacer un poco el rollo de, bueno, pues cuando aquí me aparezca esta palabra, pongamos en inglés, que es este tipo de categoría gramatical, y yo estoy utilizando en otra lengua que tiene las mismas o parecidas categorías gramaticales y se parece un poco, pues si hago un poco así la traducción y a lo que me salga traducido de eso le pongo la etiqueta que recibe el original, y no... Por eso llegan como al 80% solamente. Y en principio, pues esto se utiliza para lenguas, para las muchísimas lenguas. Tened en cuenta que, bueno, esta pregunta para un lingüista, ¿cuántas lenguas hay en el mundo? Alrededor de 7.000. Alrededor de 7.000. 7.000 y muy pocas. De todas formas, la respuesta correcta, bueno, el alrededor está muy bien y no se sabe muy bien tampoco. Y además, a qué se considera una lengua y qué es un dialecto y un poco así. Pero bueno, si hay como 7.000 más o menos aceptadas como lenguas distintas, pues esto es lo que os comenté ya la otra vez. Bueno, hay muchas miles de ellas para las que... Bueno, hay muchos miles de ellas para las que probablemente ninguno de sus hablantes haya tocado un ordenador nunca. Porque donde están concentradas las mayores cantidades distintas de lenguas son en sitios en plan selváticos, bueno, en Indonesia, aquello es el paraíso de las lenguas, y incluso en temas como, yo que sé, en el Amazonas y cosas, o en África, hay muchas lenguas distintas que son distintas precisamente por la dificultad que tienen de comunicarse, bueno, de tener relaciones entre sí distintos grupos humanos. Pues para este tipo de lenguas, en teoría, valdrían estos tipos de etiquetadores para evitarte el trago de tener que etiquetar un corpus que igual te va a llevar 3 años o bueno, ahora ya lleva menos que antes, pero el corpus de Brown, ya os comenté, no sé si fueron 7 u 8 años lo que tardaron en terminarlo. Bueno, ahora esta es el Sony 25, voy a comentar esto un poco por encima y luego ya entramos después del descanso.
Luego están los que mejor funcionan, los que tienen unos resultados del 96-98% y que son los que se utilizan realmente. El resto son un poco pues experimentos a ver si alguno da con la tecla y sobre todo cuando existen una serie de limitaciones que no permiten hacer esto. Si los etiquetadores entrenados con un corpus. Si tú tienes un corpus con el cual puedes etiquetar, todo lo demás que hemos visto no tiene ningún sentido porque esto es más rápido de hacer, funciona mejor y, bueno, más rápido de hacer porque ya te has quitado el 90%, el 95% del tiempo que es crear el corpus. Entonces, de los que están entrenados con un corpus que está previamente etiquetado manualmente, que recordemos que hay en los corpus manuales no se sabe muy bien, porque esto es como cuando quien dice, pues la economía sumergida en España es de tanto, y dice, ¿cómo lo sabes? Me lo ha dicho mi primo que es fontanero y no paga, no cobra con facturas y demás. No se sabe. Entonces, en los corpus hay un 1 o un 3% de fallos, los etiquetados manualmente. Con lo cual, ya veis que si hablo de un 96-98 de la corrección, la precisión, se suele hablar de precisión normalmente, sobre todo en inglés. De un 96-98%, ahí ya se está solapando con el hecho de que pueda haber un 1 o un 3% de fallos en el corpus etiquetado manualmente. Con lo cual es posible que un 98% de aciertos se acerque más al 100% de lo que parece. Porque en cualquier caso, aunque se quiere que sea exacto, pues un etiquetador ya es perfectamente exacto cuando etiqueta igual que una persona, ¿no? Porque es un poco lo que se quiere hacer. Entonces, dentro de este estilo, o sea, este tipo de etiquetadores que están entrenados con un corpus, están los que están basados en modelos estadísticos de n-gramas. Ya sabéis lo que son los n-gramas. No sé, ¿habéis visto en alguna asignatura algo relativo a los modelos ocultos de Markov? No, bueno. Vale, pues ahí ahora lo veremos después de la pausa para la publicidad. El modelo oculto, bueno, lo explico luego. Hay dos modelos que son parecidos. Tenéis que hacer esfuerzos para que no suene a lo mismo. Si os suena a lo mismo, levantar la mano, porque aunque tienen bastantes similitudes, tienen unas diferencias muy, muy importantes, que son, bueno, los que están basados simplemente en modelos ocultos de Markov y los que son los modelos de Markov de máxima entropía. Tiene un nombre para comérselo, ¿no? Esto tiene pinta de ser sencillo. Y luego están los llamados, bueno, campo aleatorio y condicional, que es un poco una variación de los anteriores, pero tiene unas diferencias que veremos. Y después están los que son de Machine Learning, que son las máquinas de vectores soporte, que estos no son redes neuronales, pero se le parece bastante. Y lo que son las propias redes neuronales en sí. Estos tienen una precisión de un 96, un 98%, y cuando veamos, por ejemplo, los etiquetadores en español que más se usan porque funcionan mejor, pues todos están basados en alguna variación de estos. Eso lo veremos más adelante. Bueno, son y 29, hacemos un descanso y nos vemos ahora si puede ser 10 minutos, mejor que 15. No vaya a ser que me quede, a ver si consigo terminar de darlo para no dejarlo colgado.